¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un agrado saludarles, la más cordial bienvenida. Comenzamos una nueva edición de Todo Un Poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, absolutamente en vivo, al mediodía. Para quienes están ahí haciendo el zapping tradicional, para quienes están a lo mejor delicados de salud, bueno, deseándoles una pronta mejoría, para quienes están en el consultorio, en la clínica, en fin, un saludo especial para todos ustedes. Hoy vamos a iniciar esta conversación con Carla Barrera. Ella es Amanda Barín. De eso vamos a conocer detalles dentro de un momento. La segunda parte de nuestro programa la vamos a hacer con el señor Iván Monsalves Bustos, director de la revista Mocha, una revista de artículos bien interesantes que se publican cada 3 meses, entiendo. Detalles de eso vamos a conversar dentro de un momento, resaltando algunos hechos importantes de la ciudad, de los momentos que la ciudad también ha vivido en la historia de ella. Doy la más cordial bienvenida a Carla Barrera, escritora, profesora de lenguaje de enseñanza media, quien ha lanzado un libro este año que se llama Crisálidas. Tenemos mucho que hablar. Carla, bienvenida. Muchas gracias. Carla, naciste en Temuco, ¿cierto? ¿Te viniste muy niña o ya adolescente a la ciudad de Concepción? No, de pequeña, a los 2 años ya, con mi familia, con mi mamá y ¿Te mi papá. radicaste acá en...? En Santiago. Ah, ¿en Santiago? Sí. Mira, ¿y la llegada a Concepción cuándo? Bueno, siempre ligaba a Concepción por mis abuelos, que ellos vivían acá. Viví un tiempo con ellos y finalmente ya viví acá y estudié acá. Titulada, de hecho, de la Universidad de Concepción. Sí. ¿Verdad? Sí. Oye, el gran tema es que nace en ti el deseo de escribir, ¿verdad? Nace un deseo que yo quiero graficar en un hecho bien especial, que es, por ejemplo, el instante en que se le pierde el miedo a dejar en una hoja plasmada pensamientos, escrituras. Muchas veces a lo mejor se rompen, esto no sirve. ¿En qué momento se pierde el miedo a escribir? Bueno, yo escribí desde pequeña mis pensamientos en diarios y cosas así que siempre lo hice. Pero claro, llega un momento en que uno se atreve a mostrar. Sí, claro. Sí, eso pasó hace poco. Hace poco, este es mi primer libro. Y hay un instante, te voy a hablar... Ah, perdón. Eliges el nombre para entrar en materia como ya artista, escritora, ¿cierto? Eliges un seudónimo, y pasas a llamarte Amanda Barín. ¿Por qué? ¿En honor a quién? En honor a la poeta Estela Díaz Barín, que es una poeta de la generación del 50, chilena. Bueno, hay un documental de ella, que producto de ese documental ella se conoce más, se ha reeditado algún libro de ella. Se hizo una antología también de su poesía. Pero es una poeta relativamente desconocida que ha sido silenciada. Entonces yo la conocí a través de un amigo que me empezó a hablar de ella, porque la conoció. Y de ahí en adelante me leí todo lo que pude de ella, hice mi tesis sobre su poesía. Escribí un trabajo sobre su poesía también con la escritora Camila Varas, a 2 voces ese trabajo. Un trabajo que se presentó en Cali, en Colombia, en una jornada de literatura. Bueno, a partir de su poesía, de su vida, que está muy ligada a lo que ella escribe, bueno, me enamoré de ella como artista y adopté ese seudónimo. Claro, estamos hablando de Estela Díaz Barín. De Estela Díaz Barín. ¿Cierto? Pero me gustaría incluso que resaltáramos, que aprovecháramos este espacio, porque dices tú, claro, Estela Díaz Barín ha sido silenciada. Así es. Pero porque ella, digamos, ¿cierto?, optó por publicar, por dejar la constancia de algunos errores que se estaban cometiendo como sociedad. Y ahí a ti te llamó la atención eso. Sí, ¿cierto? Y me gustaría que entráramos en detalle. Bueno, para Estela, quienes no lo conocen. Sí, claro. Estela, como te digo, está muy ligada a su poesía con su vida. O sea, para ella la ética y la estética están, pero de la mano, ¿cierto? Muchas veces ella dice que no hay diferencia entre escribir y entre vivir. Eso también se liga a su lucha política, que, bueno, en la época del 73 todos sabemos cómo fue. Y ella, aparte de esa dictadura, se enfrentó a otra antes. Entonces, es una mujer que resistió siempre desde la marginalidad. O sea, ella nunca vendió su poesía, nunca quiso caer bien para entrar en ninguna parte. Entonces ella siempre fue con la verdad y fue resistiendo y fue luchando y fue diciendo lo que estaba mal. ¿Ella fue profesora?
¿Cuál es no, la Estela actividad que ella estudió psiquiatría un par de años. Ya. Si no me equivoco, creo que nunca ejerció finalmente, Ya, sino bueno, que de acuerdo. siguió con la escritura, que Ya. era lo que le apasionaba. Estudió en el Pedagógico unos años, en Santiago. Mira, es interesante cómo personajes, ¿cierto? Que son, excúsame, yo abro las comillas, anónimos, ¿cierto? Logran cautivar en ti y desarrollar, digamos, y encender al extremo, ¿cierto? Digamos, cuando llega el instante de buscar un seudónimo, eliges en honor a esta escritora, Estela Díaz Barín, llamarte, digamos, ¿cierto? Amanda Barín. Qué interesante, emotivo además. Felicitaciones. Sí, gracias. Sí, claro, es una decisión audaz. Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, es una forma también de llevarla a los lugares donde yo voy a leer también. Siempre hablo de ella porque creo que es muy importante que Chile la conozca. O sea, Pero, por supuesto. una gran poeta, entonces creo que es inconcebible que no la conozcamos al nivel que conocemos a otros poetas actualmente. Evidente, ¿no? Por eso, con mayor razón hago resaltar, digamos, ¿cierto?, esta instancia que tomas en tu inicio, porque además me parece bien empoderada, diría yo, el hecho de inmediatamente, digamos, debutar ya con tu primera obra, con un seudónimo como Amanda Barín. Pero bueno, llega el instante del libro, ¿verdad? Y resuelves titularlo Crisálidas. Sí. También un nombre bien exquisito. ¿Y por qué? Bueno, cuando viví con mi abuelo acá en Penco, en mi pieza era bastante especial porque estaba rodeada de vegetación. Mi abuela siempre cultivó muy bien su jardín. Y se metían enredaderas por mi pieza, bichitos y cosas. Y en mi adolescencia pillé una crisálida que yo no sabía lo que era. ¿Qué es una especie de capullo? Es el capullo de la mariposa. Ya, sí. ya. Y tuve muchas veces crisálidas en mis manos y las veía en mi pieza, no sabía lo que eran. Y en algún momento lo descubrí a través de un diccionario gigante que tenía mi abuela. Típico, o sea. Típicos de estos grandes y antiguos. Larousse. Claro, donde yo de repente me ponía a leer algunas palabras y la pillé y me di cuenta que era eso. Casualidad de pillar esa palabra en el gigante diccionario. Y una palabra que siempre me quedó dando vueltas. La encontré muy linda, me gustaba además su significado y cómo sonaba. Entonces me enamoré de la palabra y me obsesioné con la palabra. Ya. Y de pronto cuando se empezaron a acumular textos y escribí un cuento también sobre que se llamaba Crisálida. Lo que pasa es que ahí va, digamos, todo, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que te cautivó, creo yo? El instante, porque ahí está todo, la gestación, Exacto. ¿cierto?, de la mariposa, digamos. Exacto. Eso adquirió sentido después con los textos que tenía. Claro. Después se juntaron las ilustraciones y finalmente todo conformó un cuerpo que era bastante coherente. No, por supuesto. Es interesante conocer los pequeños detalles cuando, muy observador además, digamos. Pero llega el momento en que una cantidad de poemas se fueron acumulando, me imagino, y sin pensarlo, porque eso me gustaría también que lo contaras, Amanda. Llega un instante en que fluye la lectura, perdón, la escritura, fluye, comienzas a escribir poemas. Y bueno, ¿qué hago con ellos? Porque a lo mejor nunca los primeros que escribiste fueron pensados en dejar un libro o hacer un libro. De hecho, yo no escribía poesía hasta hace muy poco, escribía simplemente mis reflexiones y quizás prosa podría ser. Pero poesía, yo creo que hace muy poco que empecé a escribirla. Y sí tenía muchos textos que fueron tomando esa forma, después limpiándolos, trabajándolos y todo. Pero claro, al verlos en un momento ya como más formado, fue la decisión de publicar, pero no fue pensado más allá. O sea, yo nunca pensé publicar un libro, tampoco el libro fue publicado con ninguna pretensión. O sea, yo lo publiqué, dicen, ¿quién va a leer esto? Pero me nació, me fue placentero publicarlo con quien yo quería y financiarlo yo y entregarlo donde yo quiero y hacer los contactos con las personas que yo quiero. Entonces eso también fue muy rico porque fue un proceso personal. O sea, yo publiqué con Alexis Figueroa en Ediciones Miau. Este es el primer libro de la editorial. Entonces, cuando se metió el bichito de publicar, pensé inmediatamente en él. O sea, es una persona que siempre me dio vuelta respecto a publicar. A mí me gustaría conocer, digamos, también, por ejemplo, dentro de estos poemas que tenías, y cuando se toma la decisión, hubo muchos que tuvieron que quedar afuera.
¿verdad? Y ahí te parte el alma, porque a lo mejor hay algunos con más sentimiento, otros que narran instantes de tu vida, y ahí es cuando yo quiero que nos cuentes también esta poesía íntima que muchas veces narra instancias de la vida personal tuya. Sí. A lo mejor, ¿cierto? Yo creo que ahí debe ser muy complicado. Es como cuando un padre a lo mejor tiene que separar a un hijo. ¿Qué se vive? Mira, en ese sentido no fue tan difícil porque yo no he escrito mucho. Como te digo, hace poco escribo, por lo tanto no tengo una cantidad grande de poemas. Poquitos quedaron afuera y los que fueron seleccionados, también con ayuda de Alexi, conforman, como te decía, un cuerpo bastante coherente y yo quedé muy conforme con eso. O sea, en ese sentido no me dolió dejar los que dejé fuera, no, estaba como preciso eso. Y son poquitos textos, pues sí, son como 17 más o menos. No, poemas. está bien, pero Sí. estos hablan, por ejemplo, hablan de la muerte, Sí. hablas del amor, hablas de el abandono. Ujú. Por ejemplo, la muerte, ¿por qué? Bueno, es el tema así muy, Sí, muy porque hablado además, desde la poesía. además a mí ya. me encanta esta. Quiero que profundices y siéntete con toda la confianza, porque Sí. hay una alianza ahí donde vinculas también la metafísica. Sí, bueno, es que es un tema que siempre me ha llamado. Y a través de algunas lecturas igual va saliendo poesía, porque te va haciendo sentido en relación a lo que yo veo de la vida también. Y claro, sí, hay poemas que tienen mucho que ver con la metafísica, con esta triada entre el ser humano, la divinidad, lo que conforma, bueno, el sentido de la existencia, ¿cierto? Pero claro, sí, los poemas también tienen mucho que ver con el cuerpo. O sea, no hay una separación entre el cuerpo y el resto. Entonces, el poemario es como un viaje a través del cuerpo, el desmembramiento del cuerpo, a través, claro, también del amor, ¿cierto? Del abandono, del desapego, del irse, también. Es mi experiencia está ahí, sí. Pero el abandono, sí. irse desde la vida de alguien, irse de una ciudad. Ambas. Sí, Irse siempre. Bueno, Julio Iglesias dice que se murió muchas veces. Y es una expresión, digamos, muy, muy grande. Pero bueno, no Sí. la vamos a entrar en materia. Bueno, yo creo que ese libro es una muerte personal. Sí, Así es, sí. Fue un periodo de cambio total, de reestructuración total, de todos los aspectos, o sea, un cambio de ciudad, un cambio de vida, de trabajo, de todo lo que te puedas imaginar. Y fue soltar todo. Qué bien, o sea, interesante. Por lo tanto, antes de decir dónde puede estar este libro, dónde lo pueden adquirir ustedes, dónde lo pueden obtener, yo quiero seguir conversando y conociendo detalles de esta profesora, ¿cierto? Que es profesora de lenguaje de enseñanza media, titulada en la Universidad de Concepción, que se llama Carla Barrera y que adoptó el seudónimo Amanda Varín en honor precisamente de una persona que dejó la constancia, que dejó la historia plasmada en algunos textos. Ella agregó, la han silenciado, no es conocida por la labor que dejó, digamos, escrita, refiriéndose a Estela Díaz Varín. Con ella estamos haciendo la primera parte de nuestro programa el día de hoy. Concluyo que no es una poesía fácil de digerir, además, ¿o no? Bueno, eso es un poco difícil que lo diga yo, pero me lo han dicho, sí. ¿Ya? Sí, me han dicho que no es fácil de digerir. Alejandra Sibrich... ¿Quién hizo la presentación? Bueno, Alejandra Sibrich escribió el prólogo, ¿Ya? nuestra poeta local. Sí. Y también hizo la presentación en Zaguán, Arte y Libros. La primera presentación. Junto a Alexi y junto a Gloria Sepúlveda, también poeta y parte de Ediciones Miau. Hubo otras presentaciones también, una en Santiago en Espacio Extravagario, Fundación Pablo Neruda, que fue hace poquito, donde presentó Muñoz Coloma, que es escritor y artista visual, parte de Revista Mocha. Claro. Bueno, esas han sido las dos presentaciones de momento, vienen más de a poquito. Oye, y hasta vienen este las momento más ha lecturas. sido, digamos, la crítica, por llamarlo así, ha sido Sí. pero muy positiva. Sí, muy positiva, ha tenido muy buena aceptación. Como te digo, en un comienzo era, ¿quién va a leer esto? Pero sabes que fue fue inesperado. Amanda, Fue inesperado. te quiero llevar al tema de, tú eres profesora de lenguaje de enseñanza media, como te he presentado.
Hoy día los muchachos, los jóvenes, la tendencia es a leer poco. No quiero decir muy poco, sino que poco. Para poder escribir, mira la pregunta que te hago, hay que leer. Por lo tanto, se enriquece el vocabulario. Si tú lees, ¿verdad?, puedes escribir. Es como el sentido común. Sí. Si no se lee, que es el gran problema que tenemos como sociedad hoy día, y además los resultados, y tú como maestra, digamos, lo conoces bien, los resultados de CIMSE, de comprensión de lectura, ¿para qué te digo? Un desastre como país. Por lo tanto, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo diría que los adolescentes actualmente no leen poco. Yo creo que leen diferente. Ya. Y también me siento muy identificada con esa forma que ellos leen. Porque, bueno, yo sé que actualmente es muy difícil para ellos sentarse a leer un libro porque estamos en un sistema de vida un poco más rápido, que es mucho más visual, ¿cierto? Que es mucho más... bueno, te permite hacer muchas cosas a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajar en un computador o en lo audiovisual, ¿cierto? Entonces, yo entiendo que a ellos les cueste sentarse a leer un libro, ¿me entiendes? Pero están leyendo igual todo el día. Entonces, claro, es una forma diferente de leer que sí empobrece su vocabulario, es verdad, pero ahí está el rol de nosotros, tratar de mostrar otra forma, ¿cierto? Pero, como te digo, yo no creo que se lea poco, yo creo que se lee diferente, se lee parcelado, se lee en imágenes, se escucha algo, se está leyendo con algo escrito, ¿cierto? Son muchas cosas a la vez. Entonces, la inteligencia actualmente de los chiquillos es mucho más dispersa. Y es ahí donde nosotros como maestros tenemos que saber entregar el conocimiento sabiendo esta forma de aprender nueva que es más dispersa. Entonces yo creo que se puede y creo que se puede fomentar la lectura y se ha logrado en el colegio donde yo trabajo, hacerlo a través de eso, ¿me entiendes? De tomar esto no como un defecto, sino como una realidad, es una realidad nomás. Que hay que perfeccionarlo, que hay que hacerla más, hay que encantar más también. Yo creo que lo que tenemos que enseñar es a investigar, despertar la curiosidad por aprender. Nosotros no podemos retroceder el tiempo y que no exista internet y que no existan los computadores. Los chiquillos no van a no van a reaprender ya, eso por lo menos, sino que ya tienen esta forma instalada. Entonces, dentro de eso, claro, es bueno cuando tú te das cuenta que a través de despertarles la curiosidad, entra este otro tipo de lectura, que es el libro, algo un poco más desconocido para ellos. Sí, claro, sí, es verdad. Mira, es como el diccionario que hablábamos, que te gatilló a ti, claro, la descripción, por ejemplo, de la palabra crisálidas, cuando estaba ese tremendo diccionario. Hoy ya, chao, no existe. Sí, no, yo creo que uno tiene que aceptar nomás cómo va evolucionando la sociedad y además las variaciones del lenguaje y toda la evolución del lenguaje siempre ha partido por la gente y por el pueblo, no por la academia. Entonces, yo respeto enormemente, a pesar de que pueda sonar contradictorio porque yo soy profesora, yo respeto enormemente la forma que ellos tienen de comunicarse, porque es así, o sea, es la realidad y condenarla no la va a cambiar. O sea, yo tengo que aceptarla y de ahí quizás contribuir desde lo que yo sé, pero siempre con respeto. Pero te hago la siguiente consulta. Sí. Fíjate que el otro día miraba la página del diario, por ejemplo, se buscaba un profesor y decía que dentro de todo su currículum tenía además que enviar una carta manuscrita. ¿Ya? Eso lo encuentras hoy día ¿cómo? De acuerdo a lo que estamos conversando, ¿cierto? Nunca lo había escuchado. Sí, claro. Entonces, y fíjate que tiene directa relación con lo que estamos hablando. Es decir, hoy día, mensaje de texto, todo abreviado, y estoy contigo respecto, ¿cierto?, a ver el diario en internet rápido, esto me interesa, esto no. Pero llega el instante en que todavía la sociedad te exige, digamos, ¿cierto?, que tú envíes una carta, por ejemplo, manuscrita. Yo creo que es una lucha, si revisamos la historia, eterna, ¿no? ¿Sí? Siempre ha sido así, como de esta confrontación entre la gente que, no sé, pues tenemos un poco más acceso a la educación y la gente que realmente no es parte de su Algunos han dicho que tu poesía es culta. Si los jóvenes lo leen, esta poesía tuya está dirigida ¿a quién? No, a nadie. A quienes tengan el interés nomás. Sí, a quien le llegue la poesía, porque tiene diferentes capas en realidad. Si tú, bueno, hay referencias a textos, pero si tú no has leído esos textos, igualmente te va a llegar. Entonces, porque las intertextualidades ahí internas son en algunos casos muy concretas, muy directas,
pero en otros casos son bien sutiles. Entonces, si tienes la lectura, claro, te va a llegar de manera diferente, y si no la tienes, de todas maneras se puede comprender. Sí, pero sutiles dices tú, pero sin embargo hay mucho lenguaje, por ejemplo, en tu poesía figurado. Sí, es que es poesía. Claro. Bien, Retórica, sí, bien. lenguaje figurado. No es una poesía, bueno, lo hablaba hace poco con una amiga, no es una poesía ni política, no es una poesía feminista, no está como enmarcada. Y sin embargo hay todo eso en el libro. Porque a mí me cuesta trabajar desde lo concreto, debo decirlo. Sí, y yo respeto enormemente el resto, porque tiene que haber esa variedad, tiene que existir, ¿cierto? Pero a mí no me sale de esa manera, o sea, mi poesía a mí me fluye de otra manera. Y que es una manera que, como tú dices, con lenguaje figurado, con mucha metáfora, es muy introspectiva, no hablo de lo externo, hablo de lo interno. De todos estos referentes nuestros, pasando por un Neruda, pasando por Gabriela Mistral, un Parra, porque no, en el otro extremo, ¿cierto? Pero un gran poeta o antipoeta para muchos. ¿Cuál de todos es el que te llena, el que te gustaría? ¿En dónde estás? ¿O hacia dónde pretendes ir? No pretendo ir hacia ningún lugar, la verdad. Me identifico con varios, ¿sí? Quizás con etapas que tienen de escritura ciertos poetas, no con todas. Rescato un poco de cada uno, porque claro, hay una evolución, sobre todo en estos grandes poetas que tienen mucha obra. Entonces ahí tú puedes ver todos los tipos de escritura en sus obras, como por ejemplo en la obra de Pablo Neruda, en la obra de Gabriela Mistral. Y ahí dentro de esa siempre me ha llamado más la atención la que tiene que ver con el proceso interno del poeta. Como te digo, yo escribo desde adentro, de lo que pasa adentro, entonces por lo mismo me llama más la atención ese tipo de poesía. Lo que pasa es que lo planteas tan bien que uno descubre, ¿cierto?, que hay una poesía carnal, hay una poesía, digamos, ¿cierto?, espiritual. Es interesante tu proyecto, porque ojalá no cambie, porque es un estilo, mira qué curioso, es un estilo, es tu libro número 1, Sí. Y ojalá, ¿cierto?, ese estilo, como señalo, siga, porque yo creo que hay un nicho para ello. Yo, mira, escribiendo ahora como un segundo libro, ¿Ya? estoy como en ese proceso. Te iba a preguntar a otros proyectos, Sí. claro. Sí, escribiendo un segundo libro de poesía que se va a llamar Transmutaciones. Igual es algo que me he preguntado, y cómo todo va basado en un cambiando. proceso de cambios, ¿ah? Sí, sí. Mira, Como interesante. este es como de Entretenida tu vida. gestación. Uf, sí. Entretenida tu vida. Sí, bueno, claro, este es un proceso de gestación en la crisálida y ahora como me nace esto de transmutaciones, cómo se van viendo los cambios, ¿cierto? Los fenotipos, que poniendo un mismo organismo en diferentes ambientes obtienes un diferente resultado y por lo tanto ese libro también tiene eso, como esos cambios. Y ahora me preguntaba eso mismo escribiéndolo, como qué rumbo puede tomar ahora. Sí, claro. Y finalmente me doy cuenta que si siguiera preguntándomelo quizás no lo publique. Entonces, mejor creo que he tomado la decisión de dejar escribir y dejarlo ir y publicarlo, y no importa que no se compare con el anterior, y quiero respetar mi proceso en realidad. Bien. Sin pensar en la aceptación que va a tener, porque no lo pensé con este libro y creo que de todas maneras fue aceptado. Entonces, si este segundo libro no lo es, no importa, yo sigo mi proceso y voy a respetarlo y voy a entregarlo sin dejar que mi ego lo cuarte. Dicen, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a pintores, por ejemplo, ¿cierto? Cuando algunos me cuentan de que pintan, qué sé yo, durante la tarde, otros al mediodía, que se levantan a las 3 de la mañana, la pincela que falta, en fin. El gran tema es, ¿cuándo fluye la frase? ¿Cuándo fluye el pensamiento? ¿Dónde? ¿Cómo se hace? Yo creo que, bueno, a mí me pasa en cualquier lugar, o sea, a cualquier hora podría ser. Pero obviamente algo lo gatilla, bueno, es que sí, baje la musa y de la nada, ¿cierto? Hay como un ambiente que me está estimulando, digamos, y me surge algún poema. Ahora yo creo que tiene que ver más con como te digo, con el estímulo. Pero también la noche para mí es muy importante. O sea, disfrutar de una noche de un desvelo, eso igual me genera un ambiente más agradable para crear. Claro, como te digo, puede salir en cualquier momento y yo lo voy a escribir igual y después lo voy a perfeccionar y le voy a agregar cosas seguramente durante la noche. ¿Cuándo descubriste, por ejemplo, a los 5, a los 6, a los 7? ¿Cuál es el recuerdo que tienes de cuando empezaste, por ejemplo, a leer? ¿Cuándo descubriste también de que escribías y que tus compañeras te decían, oye, qué hermoso texto, qué buena frase? A lo mejor
enviaste una carta de amor y te la celebraron, en fin, no sé. Lo que pasa es que de pequeña siempre fui muy hacia adentro, o sea, no mostraba nada de lo que escribía. Como te digo, siempre escribí diarios de vida y eran míos nomás, míos, y siempre mandé muchas cartas, eso es así. Mandé muchas cartas para decir lo que sentía en diferentes situaciones, a mis padres, a mis amigos, a algún amor. Dejabas la constancia. Sí, era una forma más fácil para mí de comunicarme, más que hablarlo. Por lo tanto, claro, sí hubo de eso, pero no recuerdo haber mostrado nada como en general, sino que más bien entregar alguna carta secreta por ahí, sí. Oye, dentro de los hechos importantes, fíjate que este libro lo vieron, ¿cierto? Y opinaron, y parece que cautivaste en Colombia. Entiendo que en Cali, ¿cierto? Conocen de tu trabajo. ¿Y los comentarios que te llegaron? Mira, yo no sé hasta qué punto lo conocen, pero fue presentado un trabajo de Estela Díaz Barín allá. Sí, fue presentado un trabajo que escribí con Camila Varas, como te contaba, Sí. Que mezcla mi tesis sobre la poesía de Estela respecto a la vida, la muerte, la musicalidad y el silencio, y el trabajo que escribe Camila sobre la trascendencia en la poesía de Estela Díaz Barín. Entonces fusionamos esas visiones y salió nuestro trabajo, nuestro artículo, fue mandado, quedó, debíamos ir a presentarlo, pero por diversas razones, sobre todo económicas, no fuimos. Sí, claro. Y se presentó allá. Entonces yo desconozco el nivel de impacto que tuvo, si es que tuvo alguno. No tuve mayor retroalimentación respecto a eso. Simplemente nos quedamos con la satisfacción de que fue presentado allá y que Estela se conoció allá. ¿Sentiste que en algún momento de tu vida, de tu corta vida, porque eres muy joven, tuviste cadenas y eso motivó que te desencadenaras? Sí. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver con un proceso de aceptación que todos vivimos. Por eso que mi poesía, igual, como te digo, aunque sea difícil de leer, igual te llega, porque todos hemos vivido eso. El tema quizás de la no aceptación de algunas cosas internas. Yo en realidad debo decir que vivo mi vida bastante fuera de lo común. No por una postura de nada, sino que es simplemente mi naturaleza. Y eso mismo repercute en mi poesía. Y muchas veces quizás evitando la soledad uno tranza con esa particularidad que uno puede tener. Pero llega un momento en que, por lo menos para mí, necesité ser dueña de mi anormalidad. Y mostrarla y sentirla y sentirla bien y sentirme bien con eso. Pero no importa, eso mismo, ahí está el gran secreto, ser feliz, finalmente, ¿o no? Sí. Sí, claro, ser feliz, libre. Sí. Libre de ataduras. Libre sobre todo. Sí. Libre de ataduras. Sí. Desencadenada. Como el poema, sí, exactamente. Oye, se juntan el 8 de enero, ¿cierto? En un ciclo de reuniones, de conversaciones, en un ciclo de, me encantó el nombre además, Versadas. Porque lo que yo descubro es que están absolutamente empoderadas, digamos, ¿cierto? De potenciar esto de la poesía. Sí, bueno, Versadas es un ciclo de poesía femenina, de literatura femenina. Sí. 8 de enero. En 8 de enero, sí. ¿Hay lugar yo me para presento. ello? ¿Cómo? ¿Lugar? Sí, la Biblioteca de Santiago. Ya. Este ciclo está organizado por Margarita Bustos, poeta que reside en San Fernando y hace todas sus actividades culturales en Santiago. Ella trabaja con Carla Valdés. Y juntas iniciaron este ciclo de poesía que, si no me equivoco, debe llevar unas cinco mesas ya, conformadas con poetas ya establecidas, ya conocidas, y también con poetas emergentes. Entonces, una mesa compartida me pareció bastante interesante. Yo conocí a Margarita hace poco, compartimos nuestra poesía y surgió esta invitación. Bueno, ella también va a venir a presentar mi libro en Librería Que Leo. Sí, ahí en la Plaza Perú. En la Plaza Perú. Sí. Entonces se va a producir este intercambio. Perfecto. Y lo que me he descubrido también a través del libro y de diversas invitaciones, el apoyo que se tiene entre las mujeres escritoras. Y me ha parecido bastante rico, bastante productivo,
Me parece muy generoso también. He encontrado con mujeres muy generosas. Yo, Alejandra Siebrecht, por ejemplo, yo no la conocía. Yo le mandé mi proyecto y ella aceptó hacerme el prólogo simplemente porque le llegó el libro. Entonces hay redes de mujeres muy, muy empoderadas que están haciendo muchas cosas que no tienen que ver con, a diferencia a veces de otros círculos, con el poder, ni con manejar, ni con nada de estas cosas jerárquicas, sino que tiene que ver con una forma de ver el arte como algo comunitario. Y eso me parece sumamente interesante y un mundo para mí nuevo. Te pregunté precisamente si Gabriela Mistral, digamos, causaba en ti algo, te mencioné también a Neruda, pero lo que pasa es que recién acaban de cumplirse, entiendo, 70 años de que Gabriela Mistral recibió su premio Nobel, ¿verdad? Sí. Y sucede que, lamentablemente, ¿cierto?, ella tuvo que irse del país. Sí. Siendo una maestra, diría yo, acuérdate tú que ni siquiera le aceptaron que entrara a la escuela normal. Fue muy difícil. Le llamamos maestra por lo que enseñó, pero ella no es profesional, por llamarlo así, ¿cierto? Sin embargo, fue reconocida, tuvo que irse del país. Era absolutamente revolucionaria para los tiempos, para los momentos que vivía la sociedad. Por lo tanto, cuando vuelve, ¿cierto?, al país, recién Chile se suma a reconocer este gran logro de esta poetisa. Es difícil ser poeta, ¿no? Sí, una historia conocida ya en nuestra cultura y repetida así muchas veces. ¿Y se sigue repitiendo, no? Yo creo que sí, Lo mejor que pudo hacer Gabriela Mistral fue irse, desde mi perspectiva. Oye, nos queda un minuto prácticamente. Sí. Así como surges con esta fuerza, diría, para seguir escribiendo, hay ahí, y creo que le rindamos a lo mejor un agradecimiento por parte tuya, a la editorial. Porque ¿cuántos quieren escribir? Muchos. Pero producir esta sinergia, producir esta alianza con un editorial, ¿cierto?, y que apueste y que crea, es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil. Bueno, como te digo, yo quería mucho publicar con Alexis, especialmente, por su calidad humana también, aparte de su calidad como artista. Por lo tanto, fue un trabajo muy rico, muy disfrutado, ¿cierto? No fue sacar el libro así porque sí, sino que fue con la gente que yo quería. Entonces, eso fue muy lindo y fue muy grato para mí. La editorial, como te digo, es una editorial nueva, está empezando, yo también estoy empezando, entonces fue rico que nos encontráramos en eso. Alexis no está empezando, lleva años en esto, pero la editorial es nueva. Y finalmente un tema de lucas también. Sí, es un tema de lucas. O sea, yo quise financiar mi propio trabajo. O sea, porque así puedo decidir dónde lo quiero distribuir. Yo te quiero agradecer el hecho que hayas venido a contar esta maravillosa experiencia de lo que estás haciendo, ¿cierto? De una... espero que en 10 años más, 20 años más seas famosa en el mundo, ¿ah? Y que desde la ciudad de Concepción surja, digamos, ¿cierto?, una gran poeta, Amanda Varín, para todos los efectos. Sí. Tu identidad... Carla Barrera va a quedar ahí guardada, a lo mejor, pero a futuro hablaremos de Amanda Varín. Muchas gracias, que te siga yendo bien, éxito en lo que vas a emprender y Crisálidas que sea la llave que abra, digamos, ¿cierto?, el éxito en tus textos. Muchas gracias. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. A ti. Estamos haciendo de todo un poco Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, un momento para hacer una pausa. Enseguida vamos a conversar con Iván Monsalves Bustos, también hoy en el tema literario, con la revista Mocha, conocer sus detalles, su historia, en lo que están hoy día, la cantidad de gente que participa como articulistas, en fin, y que dejan ahí grabado a fuego la historia, los hechos, las anécdotas, la vida bohemia, por ejemplo, de la ciudad de Concepción. Una pausa y ya volvemos. Estamos haciendo de todo un poco Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. Todavía está acá en los estudios Amanda Varín. Amanda, ¿el libro está hoy día para quienes quieren comprarlo? Sí, en Zaguán Arte Libro y en la que leo. Y en la librería que leo, ¿cierto? Perfecto. Hemos señalado ahí dónde está disponible el libro de Amanda.